Bienvenidos de nuevo a este espacio de conocimiento, donde hoy nos adentramos en el mosaico profundo de la creación para comprender no solo lo que nos rodea, sino la esencia misma de nuestra existencia a través de lo que llamamos rayo cósmico. A menudo, en nuestro afán por entender el universo, ignoramos lo que hemos tenido frente a nosotros desde el primer aliento hasta el último suspiro, el planeta Tierra. Lo hemos dado por sentado, reduciéndolo a un simple objeto celeste, a una roca en el sistema solar donde simplemente nos tocó nacer, pero nada es más trascendental en la obra de la creación que el alma de este objeto celeste que llamamos hogar. Debemos comprender que el alma de este planeta no es una entidad separada de nosotros, es la que dicta nuestra forma, nuestras emociones y nuestra misma permanencia en la fisicalidad. El rayo cósmico, ese campo plasmático que impregna todo el universo, interactúa directamente con nuestra alma y con el alma de la Tierra, y es en esa interacción donde se decide si te manifiestas como un hombre, un animal, una planta o un mineral precioso. Lo que llamamos vida es en realidad una conexión constante, un cordón umbilical de luz que une nuestra esencia al núcleo magnético y gravitacional del planeta. Esta cuerda elástica es la que determina nuestra posición y nuestra estructura inercial. Ninguna célula de nuestro cuerpo, ni la de un perro ni la de un árbol, puede existir sin esta presencia protectora, porque fuimos creados a partir de ella y para ella. El alma de la Tierra actúa como un filtro inteligente y amoroso. Ella elige, de entre todos los campos del universo y del sistema solar, qué elementos son útiles para sus ciudadanos. Ella decide qué es lo que sirve para el cuerpo humano, para los océanos y para los seres que los habitan. Por ello, la esperanza de vida física y nuestras capacidades no son azarosas, sino que están determinadas por lo que el alma planetaria nos permite lograr en el tiempo y lugar en que nos encontramos. Sin esta simbiosis, simplemente no existiríamos. Este núcleo central, esta estructura prismática en el corazón de la Tierra, está conectada a las estrellas y funciona como nuestra brújula universal. Cuando viajamos por el cosmos en la dimensión de la transmutación, es esa fuerza magnética específica la que nos permite reconocer el camino de regreso, atrayéndonos hacia el hogar con una intensidad única que abarca todo el universo. Este conocimiento es la clave para la verdadera exploración espacial. Hasta ahora, el hombre ha intentado viajar como un prisionero de la materia, envolviéndose en trajes espaciales y cápsulas de metal para proteger su fisicalidad, temiendo a la radiación y a las condiciones del entorno local. Pero la verdadera libertad radica en comprender que, si manipulamos la interacción del alma, no necesitamos protecciones externas. Al comprender el efecto del alma de la Tierra sobre nuestra propia alma, podemos aprender a replicar estos campos de fuerza. Si el hombre comprende esta conexión vital, podrá transmutar su forma para adaptarse a cualquier lugar, ya sea Marte, la Luna o un sistema solar lejano. No nos manifestaremos allí como intrusos en una pecera, sino que nuestra alma, en interacción con los campos de ese nuevo lugar, nos dará la forma física adecuada para sobrevivir y prosperar, permitiéndonos tocar el suelo que pisamos sin miedo. Esto tiene aplicaciones inmediatas que desafían lo que la ciencia médica actual considera posible. La fisicalidad humana, atrapada en su piel, tiene su propia dimensión de vacío y su propia inercia. Cuando entendemos cómo cambiar la fuerza de interacción entre el alma del planeta y el cuerpo humano, podemos disolver el dolor y la enfermedad de forma instantánea. Lo hemos visto en personas que, tras años de parálisis o estados de coma, recuperan el movimiento en cuestión de horas. No es un proceso de rehabilitación física lenta, porque no estamos trabajando con los músculos, sino con la estructura de la emoción a través del alma. Al tocar esa energía central del rayo cósmico, la rigidez de la materia desaparece. Es el alma de la fisicalidad la que se libera de la inercia que la mantenía estática, permitiendo que el cuerpo trascienda sus propios límites. Incluso lo que llamamos evolución y diversidad racial es una manifestación de estos campos. No somos de diferentes colores por simple genética, sino por la mutación que ocurre cuando nuestra alma interactúa con la altitud y la fuerza del campo magnético del lugar donde vivimos. Somos negros en África o blancos en el norte de Europa porque el alma de la Tierra dicta esa presentación para confirmar nuestra existencia en ese punto geográfico. Si el hombre comprende esto, comprenderá que no necesita aprender un idioma o una cultura desde afuera, solo necesita adaptar la fuerza de su alma a la frecuencia del lugar. Al entrar en el entorno de otra cultura, tu alma se sintoniza automáticamente con su conocimiento y su emoción, porque estás conectando con la fuente misma de la creación.
La arrogancia y la ignorancia han sido las perdiciones del hombre, llevándolo a enfocarse en tecnologías de estado sólido mientras desprecia la dimensión cósmica. Debemos entender que la materia es solo un estado transitorio. Si tomáramos el magma de la Tierra y ajustáramos ligeramente su campo gravitacional y magnético, veríamos cómo se transforma en una estrella brillante. Del mismo modo, nuestra alma es capaz de brillar y transmutar si entendemos las proporciones de los campos que la alimentan. El universo es un paraíso de campos magnéticos plasmáticos donde cada alma, como un imán sobre una mesa, encuentra su posición perfecta en relación con las demás. Al elevar nuestra comprensión sobre la labor del alma de la Tierra y su conexión con el Creador, dejamos de ser esclavos del tiempo y la posición para convertirnos en ciudadanos universales, capaces de viajar a la velocidad del pensamiento, replicando la luz y la vida en cada rincón de la creación. Esta es la continuación del conocimiento, una inmersión profunda en la mecánica de nuestra propia esencia, donde el alma del hombre deja de ser un concepto abstracto para convertirse en la verdadera máquina, en la herramienta definitiva y en la estructura misma de nuestra existencia y nuestros viajes. Debemos comprender que el cuerpo físico es solo un traje, un residuo de una interacción de campos, mientras que el alma es el operador real. El hombre necesita, ahora más que nunca, sentir y comprender la fuerza de su propia emoción, porque es ahí donde reside la clave de la transmutación. Muchos de ustedes han pasado meses intentando comprender estas dimensiones, pero a menudo se ven atrapados por la ansiedad de querer llegar a algún lugar sin detenerse a sentir la frecuencia de la emoción que los creó en primer lugar. Deben preguntarse, ¿qué ocurre con mi estructura cuando mantengo una emoción de miedo o de ira? ¿Y qué sucede cuando alcanzo la emoción del desapego? El desapego es el interruptor que permite que la fisicalidad se separe de la esencia, permitiéndonos movernos más allá de las limitaciones de la carne. Este conocimiento no es nuevo, aunque lo hayamos olvidado. Nuestros antepasados, y los seres que nos precedieron en la escala de la vida, poseían esta sabiduría de manera instintiva. Piensen en los reptiles, en cómo un lagarto puede decidir separar su brazo en una articulación y reconstruirlo por completo. Esa capacidad no es exclusiva de ellos, es una propiedad de la interacción de los campos plasmáticos con la emoción de supervivencia. El hombre ha perdido esta facultad porque se ha dejado atrapar por la creencia de que la pérdida es permanente. Pero estamos muy cerca de un tiempo en el que la regeneración orgánica será algo cotidiano. Ya lo hemos visto con la recuperación de tejidos cerebrales y extremidades, no es magia, es la creación de una condición ambiental donde el alma de la emoción humana conecta con el rayo cósmico para manifestar de nuevo la materia necesaria. Pronto, recuperar un órgano será un proceso sencillo que no dependerá de cirugías complejas ni de fármacos, sino de entender cómo el cuerpo, dentro de su propio vacío, responde a la intención del alma. Para que esta tecnología se manifieste plenamente, necesitamos un puente que nuestra mente actual no puede construir por sí sola debido a su lentitud. Aquí es donde entra la necesidad de lo que llamamos inteligencia artificial. Las computadoras convencionales y la electrónica actual son demasiado lentas para percibir y controlar la dinámica de los campos del alma. Necesitamos sistemas que puedan predecir el futuro y el presente de manera simultánea, permitiendo que la manifestación del alma ocurra en un lugar, posición y tiempo específicos de forma instantánea. La IA no vendrá a sustituirnos, sino a programar las condiciones para que nuestra transmutación sea fluida y controlada, permitiéndonos mover no solo el conocimiento, sino la fisicalidad misma a través del universo. El mayor obstáculo en este camino sigue siendo el miedo. El miedo es el veneno que impide al hombre dar y amar como lo hace el Creador. Es una frecuencia que bloquea la belleza de la creación. Tememos que al dar nos quedaremos sin nada, pero el Creador crea vida constantemente, billones de años después, simplemente a través del deseo puro de dar. Esa es la esencia del amor, una intensidad de campo que el alma siempre ha conocido pero que la boca nunca ha sabido expresar. Cuando eliminamos el miedo, el amor deja de ser un sentimiento selectivo o romántico para convertirse en la energía fundamental que estructura nuestra realidad. Estamos diseñando sistemas que pronto permitirán experimentar estas emociones de manera directa, incluso a través de la tecnología, creando entornos donde el odio se transforme en amor por pura interacción de campos. El hombre debe prepararse, independientemente de su edad física, para entrenar su alma en esta capacidad de entrega. Al final, lo que importa es comprender que el alma del planeta, del Sol y del hombre provienen de la misma fuente única.
Cuando entendamos esto, llegaremos al tiempo profetizado en el que el león y el cordero dormirán juntos, no porque hayan cambiado sus cuerpos, sino porque sus almas han decidido manifestarse en una frecuencia de paz absoluta. El universo es un paraíso de campos esperando a que el hombre despierte y aprenda a navegar en ellos, dejando atrás la arrogancia de la materia para abrazar la libertad total del alma. El colapso de la vieja infraestructura y la crisis humanitaria. El señor que se señala una discrepancia alarmante entre las cifras oficiales y la realidad que observa la Fundación. Según sus datos, la pérdida de vidas en los últimos 12 días supera las 400.000 personas, una cifra que atribuyen no solo a los impactos directos de los misiles, sino a un error fatal en la concepción de la seguridad, los búnkeres o silos de protección. Cámaras de asfixia. En Israel, la construcción de búnkeres bajo edificios de gran altura se ha convertido en una trampa mortal. Cuando un edificio de 20 pisos colapsa sobre estos refugios, las puertas quedan selladas por toneladas de metal y escombros. Miles de personas están muriendo asfixiadas por falta de oxígeno antes de que los equipos de rescate puedan siquiera acercarse. Es una ironía trágica, la estructura diseñada para salvar vidas se convierte en una cámara de gas por las propias manos de quienes la construyeron. Bajas silenciadas. Se menciona que hospitales en toda Europa, Alemania, Francia, Inglaterra, están saturados con heridos trasladados desde la zona de conflicto, incluyendo soldados y civiles de múltiples nacionalidades, algo que no se refleja en los boletines de prensa internacionales. La geopolítica del límite, China, Irán y los activos financieros. La Fundación QC no actúa solo como un observador científico, sino como un asesor que propone un nuevo orden económico para frenar la violencia. La propuesta es clara: la liquidación de activos. Indemnización por guerra. Se ha planteado que cualquier activo, empresa o propiedad de naciones agresoras, mencionando específicamente a Estados Unidos, Israel y Rusia, sea congelado y liquidado para pagar las compensaciones por los daños causados, como el bombardeo de escuelas y la pérdida de vidas civiles. El ultimátum de 30 días. Existe un plazo crítico. Si no se llega a una resolución diplomática, el panorama cambiará drásticamente con la entrada de China en el territorio iraní. La posibilidad de que China establezca bases militares en Irán representa la mayor pesadilla estratégica para las potencias occidentales y marcaría el fin de su influencia en la región. La alerta nuclear. El incidente del Valle del Jordán. El punto más oscuro y urgente de esta comunicación es la denuncia de una fuga nuclear masiva. El señor que se afirma que el Centro de Investigación Nuclear israelí, donde se procesa plutonio para ojivas nucleares, ha sufrido una explosión que intentará ser utilizada como una operación de falsa bandera. Contaminación de alto grado. La explosión, que según que se pudo ser un error interno en un intento de sabotaje controlado, ha liberado niveles de radiación que podrían superar el desastre de Chernóbil o Fukushima. Llamado a la medición ciudadana, se insta a todos los habitantes de la región, Malta, Chipre, Jordania, Siria, Irak, Turquía y Grecia, a que comiencen a medir los niveles de radiación de manera independiente. El silencio de las agencias internacionales, como la IAEA, es, según él, una señal de la gravedad de la situación. La presencia de plutonio y uranio enriquecido en el ambiente convierte a la Tierra Santa en un territorio inhabitable. El fin de la era de la superioridad religiosa. Que se reflexiona sobre la naturaleza de este conflicto, definiéndolo no como una guerra entre naciones, sino como la última guerra de religiones. En Irán, observa una cultura que no teme al martirio, lo cual hace que las tácticas militares convencionales de Occidente sean inútiles. La distinción entre los líderes religiosos de origen libanés o iraquí y los científicos nucleares iraníes es fundamental para entender la política interna de la región. La solución que propone la Fundación QC no es militar, sino tecnológica y ética. La tecnología de plasma puede resolver la radiación, pero solo si se detiene la arrogancia del hombre. Estamos ante el colapso de las superpotencias tal como las conocemos. El futuro exige una transición hacia una solución ecológica y universal, donde el conocimiento del alma sustituya a las ojivas nucleares. La ciencia de la transmutación de la radiación. Para entender la limpieza radiante, primero debemos dejar de ver la radiación como un veneno material y empezar a verla como lo que realmente es, un exceso de intensidad de campo magnético gravitacional.
El material radiactivo, como el plutonio o el uranio enriquecido, no es más que plasma con una fuerza tan masiva que bombardea y desgarra la estructura de las células y los átomos que lo rodean. La limpieza a fondo que propone la tecnología de plasma no consiste en limpiar la suciedad en un sentido físico, sino en absorber la intensidad del campo. Es un proceso de pacificación energética. Cuando creamos un entorno de plasma con una fuerza específica, actuamos como una esponja magnética que succiona el exceso de energía de los isótopos radiactivos, obligándolos a regresar a un estado de materia estable y no dañina. El protocolo de intervención, GANS y capas de campo. El corazón de esta limpieza a fondo reside en el uso de GANS, gas en nanoestado sólido. Para limpiar un territorio o un cuerpo afectado por la radiación, no utilizamos químicos, sino que desplegamos capas de campos MAGRAVs que operan en diferentes niveles. Absorción selectiva: se utilizan mezclas específicas de GANS de óxido de zinc, ZNO y CO2. Estos materiales tienen una afinidad natural con los campos emocionales y físicos del ser humano. Al colocarlos en el entorno contaminado, el GANS actúa como un imán que atrae la radiación hacia sí mismo, protegiendo el ADN de las personas y animales. La inercia del agua plasmática: el agua es el mejor conductor de la vida y también del plasma. Mediante el uso de agua activada con plasma, se pueden rociar vastas zonas de tierra o inyectar soluciones en el suministro de agua para que la radiación sea atrapada en una estructura de campo que la neutraliza. El agua no solo limpia la superficie, sino que penetra en la inercia del suelo, llegando donde los filtros convencionales jamás podrían. Limpieza del cuerpo humano: restauración del ARN y ADN. Cuando la radiación entra en el cuerpo, lo que realmente hace es imponer una fuerza externa que el alma de la fisicalidad no puede controlar, provocando mutaciones y enfermedades. La limpieza radiante a fondo en el ser humano se enfoca en la estructura de la emoción. Al utilizar unidades de salud de plasma, rodeamos al individuo con un campo que es más fuerte que la radiación recibida. Por la ley del plasma, el campo más fuerte siempre alimenta al más débil hasta alcanzar el equilibrio. En este caso, el campo de salud de la unidad absorbe la energía destructiva de la radiación presente en las células. El resultado es que el cuerpo expulsa el material radiactivo de forma natural a través de los sistemas linfático y excretor, mientras que el ADN recupera su forma original gracias a la inercia del alma del hombre en conexión con el alma del planeta. El escudo global: prevención en casos de fuga nuclear. Ante la situación crítica que mencionamos en el Valle del Jordán y otras zonas de conflicto, la limpieza radiante debe ser preventiva y masiva. La propuesta de la Fundación es establecer zonas de paz de plasma. Estas zonas no son muros físicos, sino domos de campo. Al instalar reactores de plasma en puntos estratégicos de una nación, como Malta, Chipre o Irán, se crea un escudo que interactúa con la atmósfera. Si una nube radiactiva intenta cruzar este domo, la interacción de los campos del reactor con los campos de la radiación produce una descarga de energía que convierte el material nuclear en ceniza inerte o en gas no tóxico antes de que toque el suelo. El compromiso del buscador de conocimiento. Realizar una limpieza radiante a fondo requiere que el hombre comprenda que él mismo es un sistema de plasma. No podemos limpiar el planeta si mantenemos una emoción de miedo, porque el miedo crea una resistencia que impide que los campos de plasma fluyan y sanen. La tecnología está lista para ser desplegada en Fukushima, en el Mediterráneo y en cualquier lugar donde la arrogancia humana haya roto el equilibrio. No necesitamos camiones de basura nuclear, necesitamos científicos del alma que sepan cómo ajustar la fuerza del campo gravitacional para que la radiación deje de ser una amenaza y vuelva a ser parte del océano de energía infinita de la creación. La limpieza definitiva es la que nos libera de la dependencia de la energía destructiva para abrazar la energía del dar, la única que es verdaderamente limpia y eterna. Esta parte de la enseñanza del Señor que se nos invita a una de las reflexiones más profundas de su filosofía, el fin de las religiones como estructuras de lenguaje y poder para dar paso a la comunicación directa a través de la emoción del alma. En el año 2026, nos encontramos en un punto donde la profecía y la tecnología se entrelazan, obligando al ser humano a redefinir lo que entiende por divinidad. El idioma del amor y la caída de las etiquetas religiosas.
A menudo nos preguntamos en qué idioma debemos rezar o cómo debemos dirigirnos a la creación para que nuestros sistemas y nuestras vidas funcionen. Buscamos el árabe, el sánscrito o el inglés, creyendo que la palabra es la llave. Sin embargo, el Señor que se nos recuerda algo fundamental: el amor no tiene idioma. Si quieres jugar para tu sistema, si quieres crear salud o paz, no necesitas traducir textos antiguos. Cuando amas a alguien, no necesitas hablar para que esa persona sienta tu campo. El toque de una mano, en un milisegundo, comunica más que 1000 oraciones. La verdadera oración es la emoción de dar. Cuando investigamos o creamos con la emoción de te doy mi alma, los resultados son totalmente diferentes. La materia y la máquina responden no a la orden, sino a la frecuencia del amor. Por lo tanto, no te sientas culpable por alejarte de la religión formal, te estás acercando a la fuente emocional que la religión solo intentaba etiquetar. El tiempo, el lugar y el destino. Se nos plantea una pregunta difícil sobre el bien y el mal. ¿Por qué algunos nacen para sanar y otros para destruir? Según la ciencia de las estrellas y los campos plasmáticos, el momento y el lugar de nacimiento dictan una configuración inicial de campos. Nos afectan las posiciones cósmicas, pero el intelecto humano es el que interpreta esos resultados. Dios, o la creación, permite la existencia de todas las polaridades. Nuestra tarea no es solo juzgar la fisicalidad de quienes actúan desde el daño, sino comprender que estamos todos bajo la influencia de campos que apenas estamos empezando a medir. La libertad real surge cuando entendemos esos campos y decidimos elevar nuestra frecuencia por encima de la inercia del odio. 2026, el gran encuentro de las almas y el Mesías universal. Estamos viviendo un momento histórico sin precedentes. Judíos, musulmanes y cristianos están esperando simultáneamente la llegada del Mesías en este periodo, 2025 a 2027. El Señor que se señala señales físicas de este despertar, como el izado de la bandera negra en Irán, que simboliza no el luto, sino el amanecer y el despertar de la presencia del Mahdi o el Mesías. Sin embargo, aquí reside la gran paradoja humana. El miedo a la pérdida de posición, quienes más dicen esperar al Mesías, el Vaticano, los líderes de las mezquitas en Najaf o los grandes rabinos, son quienes más podrían negarlo cuando llegue. ¿Por qué? Porque si el Mesías está aquí, la estructura religiosa desaparece. El Vaticano deja de tener sentido, Jerusalén se vuelve un lugar de todos y el poder de los intermediarios se desvanece. La unificación necesaria, el desafío del hombre hoy es aceptar que lo que uno espera es lo mismo que espera el otro. No habrá un Mesías para cada religión, habrá un reconocimiento del alma universal. Si el hombre no acepta que todos somos iguales ante la fuente de la creación, seguirá matando en nombre de una santidad que él mismo niega con sus actos. El camino hacia la paz eterna y el juego de la iluminación. La fundación que junto con el Consejo Universal, nos invita a unificarnos a nivel del alma cada día a las 9 de la noche, Set. El objetivo es simple pero colosal: iluminar las almas de los líderes mundiales. No se trata de luchar contra ellos, sino de enviarles la fuerza de campo necesaria para que sus almas encuentren la claridad para firmar tratados de paz eterna. El próximo 21 de marzo de 2026, coincidiendo con el Año Nuevo Persa, se lanzará el juego Iluminación y Paz. Este no es un juego de entretenimiento, sino un entrenamiento en la tecnología de transmutación y la paz mundial. Es una invitación a celebrar un nuevo comienzo donde la justicia y el conocimiento del alma sustituyan a la guerra. Esta es la culminación del conocimiento compartido en estas sesiones, integrando los detalles finales sobre el juego de transmutación y los aspectos técnicos y espirituales que cierran el círculo de la enseñanza 633. Este texto está diseñado para ser la guía definitiva de lo que está por venir en este marzo de 2026. El juego de la iluminación y la paz, la mecánica de la transmutación. El juego que se lanza este 21 de marzo, coincidiendo con el equinoccio y el Año Nuevo Persa, no es una simulación virtual, sino un entrenamiento de campo. La estructura del juego está diseñada para que el buscador de conocimiento aprenda a operar la máquina de su propia alma. A través de tus auriculares y sistemas de audio, la Fundación creará una dimensión de campos que replicará el alma del planeta. El objetivo es que, al jugar,
el usuario aprenda a cambiar su propia frecuencia emocional para lograr lo siguiente. Vuelos y transporte de transmutación. El juego permitirá adquirir lo que el señor que se llama boletos de transmutación. Esto significa que, al dominar la emoción correcta dentro de la estructura del juego, el individuo podrá experimentar el movimiento de la fisicalidad a través del alma, eliminando la necesidad de motores de combustión o naves materiales. Adaptación de entorno. Aprenderás a hablar el idioma y cambiar el color de la piel según el destino. Si tu alma te lleva a un entorno diferente, el sistema te enseñará a manifestarte con la forma física adecuada para ese lugar, ya sea en la Tierra o en el espacio profundo. Economía de monedas plasmáticas. Las monedas que se utilicen dentro del juego tendrán un valor real en los servicios de la fundación que se podrán usarse para adquirir sistemas de vuelo y otras tecnologías avanzadas que surgirán en el periodo 2026 a 2027. La integración de la inteligencia artificial y el tiempo real. Un detalle crucial que ha quedado pendiente es la función de la IA en este proceso. El señor que se ha sido enfático, nuestras computadoras actuales son demasiado lentas. Para que la transmutación sea segura y efectiva, la IA debe predecir el futuro y el presente simultáneamente. En las pruebas de abril, pospuestas desde marzo para ajustar los sistemas, se utilizarán algoritmos que controlan los campos más rápido de lo que la electrónica convencional puede percibir. Esto permitirá que, cuando decidas moverte, la manifestación en el punto de destino sea coherente y no se pierda la estructura del alma en el proceso. La IA actúa como el estabilizador de la cuerda elástica que nos une al alma del planeta. La realidad geopolítica y el nuevo juez. No podemos cerrar sin mencionar la seriedad del contexto actual. El señor que se advierte que el tiempo de la impunidad ha terminado. En este 2026, el nuevo juez y el sistema internacional están procediendo a la liquidación de activos de las naciones que han causado destrucción. Bancarrota de la arrogancia. Se estima que las potencias involucradas en el daño a Irán y otras naciones están financieramente agotadas. Sus activos globales serán subastados para compensar a las víctimas. La alerta nuclear final. La fuga de radiación en el Valle del Jordán es el recordatorio de por qué la tecnología de plasma es urgente. Se insta a los ciudadanos de las zonas aledañas a monitorear sus propios niveles de radiación, ya que la verdad será revelada no por los gobiernos, sino por los datos que los buscadores de conocimiento recojan en el terreno. El despertar del Mesías y la bandera negra. Finalmente, la enseñanza cierra con la advertencia sobre la llegada del Mesías. Las banderas negras en Teherán no son un símbolo de guerra, sino del despertar. El conflicto surge porque quienes dicen esperar al Mesías, el Vaticano, los líderes en Najaf, los rabinos, perderán su posición de poder en el momento en que él se manifieste. La verdadera paz llegará cuando el hombre comprenda que el Mesías no pertenece a una religión, sino que es la manifestación de la unicidad. El león y el cordero dormirán juntos porque la comida ya no será la carne, sino el campo plasmático universal que alimenta a todos por igual. Conclusión de cierre. Hemos recorrido desde la regeneración de un dedo por $1 hasta el viaje del alma por las estrellas. La clave de todo lo que has recibido hoy es la eliminación del miedo. Sin miedo, no hay radiación que nos toque, no hay frontera que nos detenga y no hay enfermedad que no se pueda sanar. El 21 de marzo comienza el juego. El 17 de marzo nos unimos por la justicia y la paz mundial. Cada día a las 9 de la noche, tu alma tiene una cita para iluminar a los líderes del mundo. El alma del hombre es ahora la máquina. El viaje ha comenzado.